El tema de hoy son las funciones. Las funciones son fórmulas en el cual utiliza Excel para facilitar el manejo de los datos, ya sea datos de texto, datos de número. Las funciones hay de diferentes categorías y como es una fórmula empieza con el signo de igual. La diferencia con las demás fórmulas es que las funciones se identifican con una palabra o con letras en el cual me dicen cuál es el objetivo o para qué se utiliza esa función o cuál, como podemos decir, cuál es su función. Las funciones las encontramos en la barra de fórmulas dándole clic a esta opción que es FX, que son insertar función. Donde está la celda activa, ahí es donde se inserta la función. Le doy un clic y me aparece un recuadro en el cual me dice aquí, escribe una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. O seleccione una categoría. Estas categorías son todos los tipos de funciones que tiene Excel. Son muchas funciones. Si yo le doy clic a una, por ejemplo financiera, me muestra un enlistado de todas las funciones que tiene la categoría financiera. Igual si yo le doy clic en donde dice búsqueda y referencia, me muestra todas las funciones para esa categoría. Las que más se utilizan pues son las matemáticas, las estadísticas, por supuesto, pero hay de diferentes funciones en el cual en un momento dado podemos utilizar. Por ejemplo, las estadísticas. Estas son las que tienen para realizar estadísticas. Y viene aquí, por ejemplo, coeficiente, contar, contarán, desviación, etc. Si yo le doy clic a una de estas funciones, la que yo quiera, al darle clic, me dice aquí abajo cómo se escribe la función y qué es lo que realiza. Dice que se escribe min, así se llama la función min, paréntesis, número 1, coma, número 2, coma, etcétera, hasta cerrar el paréntesis. Dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Entonces, si yo le doy una lista de números, me dice de esa lista cuál es el número mínimo. Entonces, si yo le doy aquí a aceptar, me dice, bueno, ¿cuál es la lista? Yo puedo ponerle aquí cualquier número. Yo voy escribiendo. Y ya le doy yo a aceptar. Y me dice cuál es el número mínimo. Si ustedes observan acá arriba, me aparece en la barra de fórmulas la función. Es igual, min, paréntesis, el número 1, coma, el número 2, coma, el número 3, y me dice aquí cuál es el número mínimo de esa lista. Otra de las cosas que yo puedo hacer es que yo puedo escribir esos números en cada una de las celdas, por ejemplo. De la celda FU2 a la I2, yo escribí estos números. Entonces yo pongo la función igual, min, paréntesis, y aquí me está diciendo ya que ponga yo los números. Entonces yo selecciono con un clic, sin soltar el clic, selecciono todo el rango de números y le doy un enter y me muestra el resultado. Entonces es lo mismo, pero si se fijan aquí puso el rango de celdas de la F2 hasta la I2. F2 hasta la I2. Y aquí no se escribió cada uno de los números. Puedo utilizar cualquiera de los dos, pero si yo ya tengo la lista de números, pues es preferente seleccionar el rango donde están esos números. Entonces hay diferentes tipos de funciones. Podemos, si a ustedes les gusta mucho Excel y van a utilizar, pues pueden estar sacando
qué es lo que realiza cada una de estas funciones. Les digo, son muchas. Por ejemplo, aquí viene uno que dice promedio. Dice promedio, paréntesis, igual, número 1, número 2, etc. Devuelve el promedio de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matriz de referencia. Si yo le doy un clic, aceptar, me dice cuáles números. Entonces yo puedo aquí ir también escribiendo los números. O si yo ya tengo estos números, yo le doy clic aquí donde está la flecha roja. Le doy clic aquí y selecciono la lista o el rango donde están los números y ya me aparece aquí. Y ahí está. Y le doy a aceptar. Y ya me dice aquí el promedio de F2 a I2. Me calculó el promedio de estos números. Entonces, como les digo, las funciones son muchas, algunas utilizamos más. Matemáticas, por ejemplo, son demasiados también. Y poco a poco vamos a estar viendo cada uno de ellos. Y para saber qué es lo que realizan y en qué lo podemos utilizar. No todos, digo, si ustedes se enfocan mucho en Excel, pueden conseguir aquí un libro o saber cada uno qué es lo que hace, cómo se escribe y qué es lo que realiza. Y ustedes estar experimentando que realiza cada una de estas funciones.